Domingo 17 después de Pentecostés. Las lecciones de los nocturnos de Maitines del primer nocturno son tomadas del libro de Esther. En tiempo de Asuero, que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias, al sentarse en el trono de su reino fue Susan, la ciudad escogida para capital de su imperio. Al tercer año, pues, de su reinado, dio un espléndido convite que honró con su presencia a todos los príncipes, a todos sus oficiales y a los más valientes de los persas, y a los más señalados entre los medos, y a los gobernadores de las provincias, para ostentar las riquezas y magnificencias de su reino y la grandeza y pompa de su poderío, convite que duró mucho tiempo, a saber, 180 días. Estando ya para acabarse, convidó a todo el pueblo que se hallaba en Susan, grandes y chicos, y mandó se les dispusiese un banquete de 7 días en el cercado del jardín y del bosque, que había sido plantado de mano de los reyes y con regia magnificencia. Habíanse tendido por todas partes toldos de color azul celeste y blancos, de jacinto, sostenidos por cordones de finísimo lino y de púrpura que pasaban por sortijas de marfil y se ataban a unas columnas de mármol. Estaban también dispuestos canapés de oro y plata sobre el pavimento enlosado de piedra de color esmeralda y de mármol de Paros, formando varias figuras con admirable variedad. Bebían los convidados en vasos de oro y los manjares se servían en vajillas siempre diferente. Presentábase asimismo el vino en abundancia y de exquisita calidad, como correspondía a la magnificencia del rey. Ninguno forzaba a beber al que no quería, sino que cada cual tomaba cuanto gustaba, conforme lo había mandado el rey, el cual, a este fin, dio la presidencia de cada mesa a uno de sus magnates. Al mismo tiempo la reina Vasti dio un convite a las mujeres en el palacio donde solía residir el rey Asuero. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas del libro de los deberes de San Ambrosio, obispo. ¿Qué hizo la reina Esther? Movida por el noble y bello designio de salvar del peligro a sus compatriotas, ¿no se expuso a la muerte, arrostrando intrépidamente la cólera de un rey cruel? El mismo rey de los persas, a pesar de su crueldad y de su soberbia, acordándose de que un israelita había descubierto el complot urdido contra su persona, creyó su honor interesado en salvar a los judíos de la esclavitud y de la matanza, y en no perdonar al instigador de tan odiosa persecución, y mandó al patíbulo al que era su primer ministro y amigo predilecto, porque se dio cuenta de que había deshonrado su reinado con sus pérfidos consejos. La amistad loable es, pues, la que va acompañada de la honradez, y esta amistad es preferible, sin duda alguna, a las riquezas, a los honores y al poder. No debe, sin embargo, anteponerse a la honradez, sino supeditarse a ella. Tal fue la amistad de Jonatás. Expúsose a la cólera de su padre y al peligro de perder la vida por afecto a David. Tal fue también la amistad de Aquimelec, ligado por los deberes de hospitalidad para con el mismo David. Creyó que era preferible morir que hacer traición al amigo fugitivo. Así pues, no debemos preferir nada a la honradez, y para evitar que ésta se posponga a la amistad, la misma Escritura se encarga de llamarnos la atención. A este propósito discuten los filósofos varias cuestiones, por ejemplo, si es permitido o no, por causa de un amigo y a instancias suyas, tomar partido contra su patria, si se puede dejar de ser leal para favorecer y servir los intereses de la amistad. A lo que responde la Escritura: el hombre que atestigua falsamente contra su prójimo es un rejón, un estoque, una aguda saeta. Pero considera los términos de la proposición que establece la Escritura. Lo que condena no es el dar testimonio contra un amigo, sino el falso testimonio contra un amigo.
¿Qué hacer, pues, si la causa de Dios o la causa de la patria obliga a dar testimonio? ¿Acaso deberemos preferir la amistad a la religión o el vicio a la caridad? Las lecciones del tercer nocturno son tomadas del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegáronse a Jesús los fariseos, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó tentándole: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y lo que sigue. La homilía es de San Juan Crisóstomo. Confundidos los saduceos, volvieron los fariseos a la carga, y aunque les habría convenido más mantenerse quietos, prefirieron continuar la lucha, y enviaron por delante a un especialista en la interpretación de la ley, que preguntara a Jesús, no para instruirse, sino para tentarle, cuál era el primer mandamiento de la ley, porque siendo el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, pensaban ellos que Jesús, que se hacía Dios, alegaría razones para reformar este mandamiento, añadiéndole algo. ¿Qué hizo pues el Señor? Queriendo poner de manifiesto que el móvil que les había llevado a tentarle era su falta absoluta de caridad, hija de la envidia que les consumía, díjoles: Amarás al Señor Dios tuyo, este es el máximo y primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué le es semejante? Porque el segundo conduce al primero, y de éste recibe su fuerza. Pues quien obra mal odia la luz y no se acerca a ella. Y además, dijo el insensato en su corazón, no hay Dios. Y más aún, corrompiéronse e hiciéronse abominables en sus afanes. Y también, la avaricia es la reina de todos los males, de la cual, arrastrados algunos, se desviaron de la fe. Y por último, quien me ama guardará mis preceptos, de los cuales es raíz y principio este: amarás al Señor Dios tuyo y a tu prójimo como a ti mismo. Si pues amar a Dios es también amar al prójimo, ¿por qué el Salvador dijo: si me amas, Pedro, apacienta mis ovejas? Y si el amor del prójimo hace que observemos los mandamientos, con razón afirma el Señor que este doble amor contiene toda la ley y los profetas. Así como hemos visto antes que, interrogado Jesucristo a propósito de la resurrección, dio una respuesta más completa de lo que pedían los tentadores. Así también, interrogado en la ocasión presente sobre el primer mandamiento, refirióse por su cuenta al segundo, que no dista mucho del primero, pues es semejante al mismo. Respondiendo así, dio a entender disimuladamente que los fariseos obraban al hacer estas preguntas instigados por el odio, pues la caridad, se ha dicho, no es envidiosa. Oración. Os rogamos, Señor, que concedáis a vuestros fieles la gracia de verse libres de las acechanzas del demonio y de serviros a vos, oh solo Dios, con pureza de alma, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.